Muy buenas chicos, muy buenas chicas a todos. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, tal y como os comenté en el vídeo anterior. Hoy vamos a hablar de los presocráticos. Bienvenidos a una nueva clase de la formación de la teoría política. Hoy, los presocráticos. Los presocráticos no constituyen un pensamiento unificado. Son figuras que presentan pensamientos dispares, pero tienen un rasgo en común, y es que están preocupados por la realidad externa, por la naturaleza, la physis. Todos se plantean esta pregunta: ¿cuál es el primer principio que explica la realidad? Básicamente, estos autores acuden a los elementos que se creía que creaban la realidad externa. De ese conjunto de autores, hay que destacar a Heráclito, frente a Parménides y a los pitagóricos. Los pitagóricos dicen que la realidad se explica a través de los números y las figuras geométricas. El mundo de las ideas de Platón entronca muy bien con estas ideas. Es una especie de introducción al pensamiento. El pensamiento de Parménides es que el ser es eterno, permanente y universal. Considera que las realidades últimas que explican el universo son inalterables. Esto se refleja en un dicho que dice: lo que es, lo que no es, no es. Introduce con esto el principio de no contradicción, la lógica formal. Distingue entre epísteme y doxa. La primera es un saber de validez universal que se conoce a través de la razón, mientras que la doxa es una simple opinión que se refiere a las apariencias. Heráclito llega a una conclusión opuesta. En su punto de vista, lo fundamental no es lo que permanece, sino lo que cambia, el devenir. Nadie se baña dos veces en el mismo río. Es una metáfora de este autor que lo explica muy bien. Estas son dos cosmovisiones en contraposición. Heráclito precedería el aperturismo, el cambio, y Parménides, el conservadurismo y la estabilidad. El pensamiento antropológico de los sofistas también es importante dentro de todo el pensamiento griego. Los sofistas no son un colectivo de pensadores homogéneo y unificado, pero tienen dos rasgos comunes. Uno es el objeto de su profesión. Son maestros en el arte de la retórica que trabajan para adiestrar a quien quiera participar en la asamblea. Son educadores. Anticipan el desarrollo de disciplinas que se irán consolidando, la gramática, por ejemplo. Se puede ver en ellos una conciencia de cultura común para cohesionar culturalmente. Son pragmáticos. El relativismo es otro de los pensamientos importantes. Se despliega en tres ramas: un relativismo epistemológico, uno ético y otro político. El relativismo epistemológico se refiere a que no hay episteme. No hay verdades absolutas que nos ayuden a explicar la realidad. Es el más duro. El relativismo ético dice que nada es bueno o malo, depende de las circunstancias. Y, por último, el relativismo político, donde no existe una arquitectura institucional perfecta que asegure el buen funcionamiento político de una sociedad. El sofista más famoso es Protágoras. Este autor dice que para participar en el debate público no se requieren unos conocimientos previos. Todos tenemos la misma capacidad para formar juicios políticos y para participar en la vida pública. Borgias plantea la idea del nihilismo, que es una cosmovisión en la que nada existe y si algo existiese no podríamos conocerlo, y en el caso de poder conocerlo no podríamos expresarlo por las limitaciones de nuestro lenguaje. Para terminar con el tema de los sofistas, vamos a mencionar a los tres sofistas de gran relevancia. El primero de ellos es Antifonte. Él pensaba que la naturaleza convencional de las leyes, todo referido al hombre, a las normas que nos damos como seres humanos, era lo importante. Él, como sofista, considera que las leyes que nos organizan son leyes a las cuales estamos sujetos solo porque violarlas puede acarrear sanción. No obedecemos leyes porque creamos en su contenido moral, sino por miedo a las represalias. Por lo tanto, si tuviésemos la certeza de que si violamos las leyes no habría consecuencias, seguramente lo haríamos. Los atenienses no se diferencian tanto como se cree de los bárbaros.
Trasímaco es otro de los autores importantes, otro de los sofistas de gran relevancia. Aparece en la República de Platón y tiene una conversación con Calicles que dice que la ley refleja el interés de los más fuertes. Por lo tanto, la ley no tiene un trasfondo ético-moral, sino que obedece al más fuerte. Sin embargo, Calicles dice que refleja el interés de los más débiles. Dice que la utilizan los débiles para no verse sometidos por su inferioridad natural. También opina que para equilibrar estas diferencias deben asociarse con otras personas pese a que partan de la base de ser todos iguales. Glaucón, por último, prefigura la tesis del contractualismo. Según él, a los individuos les conviene pactar para garantizar su seguridad. El contractualismo lo podríamos definir como una corriente moderna de filosofía política y del derecho que explica el origen de la sociedad y del Estado como un contrato original entre humanos, por el cual se acepta una limitación de las libertades a cambio de leyes que garanticen la perpetuación y ciertas ventajas del cuerpo social. Con esto finalizaríamos con los sofistas, autores muy importantes en la historia de la antigua Grecia. Aunque trabajan un poco para los demagogos que quieren brillar en la eclesía, para ganar un prestigio social y que sus leyes avancen. Sin embargo, son importantes, es interesante estudiarlos y espero que hayáis aprendido tanto como he aprendido yo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo, donde hablaremos de Platón, un grande. Me cago en esos putos humanos, hijos de puta, humanos. Voy a cortaros las manos, hijos de puta.